Buenos días, mis hermanos, hermanas, ecuatorianos, venezolanos y otros que están mirando este video de diferentes sitios sobre el libro de Primero de Juan. Esa es nuestra serie en la célula Esperanza Viva que está ubicada en Riobamba. Estamos en la mitad de una sección que está escrito para confirmar cómo saber si somos cristianos, somos hijos de Dios, en verdad, ¿no? Entonces, abran sus Biblias. Estamos en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 12 a 14. Entonces, aquí estamos las tres secciones grandes en nuestro contexto. Empecemos en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 a 4, donde estaba la proclamación del Verbo. Jesús llegó para darnos la vida eterna y comunión entre Dios y el hombre y entre hermanos en la iglesia. Esta comunión se llama koinonia. Es una comunión íntima, profundo en el corazón, que sostenga los desafíos, los desacuerdos, conflictos y demuestra al mundo que somos una gente, somos unos hijos de Dios conocidos por nuestro amor, por uno de otro y por nosotros y Dios mismo. Y la segunda sección era en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5 hasta capítulo 2, versículo 2. Ahí encontremos que tenemos comunión cuando andamos en la luz. Podemos hacer solo por medio de la sangre de Cristo y nuestro perdón de pecados, que nos afecta, nos aplica, nos darnos capaz a recibir el regalo de la vida eterna. Y ahora estamos en la sección donde dice podemos andar en la luz por medio de o por permanecer en Cristo. Y esta sección es medio largo, es hasta versículo 3 hasta 29, o a fin de capítulo de primero de Juan, versículos 3 y adelante. Entonces, estos son los 6 áreas donde debemos permanecer y buscar la ayuda de Dios para darnos capaz a permanecer en Cristo y regresar a la koinonia y comunión con Dios y con nuestros hermanos. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y ya puede ver casi instante una repetición, una comparación, un contraste. Y esto es un ojo que Juan está ocupando una forma literaria para darnos más profundo su sentido que tiene en su superficie. Entonces, para empezar, vamos a aislar los 3 personas nombrados: hijos, padres, jóvenes. Estos son figuras de lenguaje. No está literalmente escribiendo a personas que son niños o hijos pequeños o padres ancianos o jóvenes, ¿no? Y en un sentido está diferentes etapas de nuestras vidas espirituales.
O puede ser, algunos son nuevos en la fe y otros maduros en la fe y otros creciendo en la mitad. Sabemos que está pasando, es hablando de la forma de cómo permanecer. Y esta sección vamos a ver más luego, que es cómo permanecer en Cristo al vencer, por medio de vencer al diablo. Entonces hay una lucha que está pasando en la vida de cada creyente entre el diablo que no nos quiere dejar a salir del mundo, de la vida carnal y llegar a la vida espiritual, mientras cuando permanecemos en Cristo, Dios está ayudándonos por medio de su Espíritu Santo a ganar una batalla para dejar las cosas viejas, para llegar y vivir en las cosas nuevas. Y este requiere que tenemos un cambio de nuestra mente, de pensar. Y esto nos da la posibilidad tanto a obedecer y amar como recién llegamos. Y este pasaje, este punto en nuestra forma de cómo permanecer está dándonos una nueva vista, una nueva perspectiva que Él va a desarrollar en las siguientes partes en cómo vencer al diablo. Pero ahorita lo que Juan nos quiere entender y nos quiere saber es andar en la luz por medio de la sangre de Cristo que está aplicado a nosotros cuando confesamos nuestros pecados y poner nuestra fe en Él, pidiendo a Él a ser nuestro Señor y Salvador. Pero desde ahí el diablo se nota. La primera nota es estamos andando en la luz. Y la luz y las tinieblas no pueden coexistir. Cuando viene la luz, salen las tinieblas. Y cuando vienen las tinieblas, disminuye la luz, reduce, ¿no? Entonces, yo tuve un diagrama aquí. Aquí la vida carnal y acá la vida espiritual. Y cuando somos más nuevos en la fe, puede ser 70 años y hijo, ¿no? Y puede ser 12, 15 años, pero maduro en la fe porque han crecido desde niñez en la fe. Entonces estamos hablando aquí de madurez espiritual y no necesariamente de madurez física de mi cuerpo, como yo tengo casi 59 años, ¿no? Uh, entonces todos llegan a la cruz como hijos. Y durante la Biblia y por varias partes van a referirnos hijos. Somos hijos de Dios, aunque somos maduros, ¿no? Pero lo que tienen lo que tienen en común todos los hijos es nuestros pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Todos tienen esto. Y empezando con los nuevos en la fe, vivimos todavía en una vida carnal porque estamos recién intentando captar qué quiere decir, qué significa esta nueva vida, cómo yo acceder, cómo yo vivir bajo el poder del Espíritu Santo y cómo puedo vencer al diablo. Entonces, cuando empiezo, voy a encontrar una resistencia en mi vida si quiero crecer en Cristo. Y esta resistencia puede ver del mundo, puede ver del diablo mismo y puede ver de mis deseos internos que está acostumbrado a vivir la vida carnal. Entonces, cuando empiezo mi viaje espiritual, voy a tener esta resistencia. Y este sube, lo más que llegue como Cristo, lo más que tengo que luchar. Pasajes como Efesios capítulo 6 y 12 y adelante, o 2 de Corintios 10, 4 y adelante, está hablando de una gran batalla que tenemos que entrar y podemos vencer, pero es por morir a nuestros propios derechos humanos. Con la capacidad de Dios podemos morir a nuestros derechos y extender un tipo de amor que no buscan recompensa. Este viene a una guerra espiritual. El enemigo no quiere dejar amando en esta forma.
Y cuando ya está consciente de la batalla, no es que la batalla no se baja, pero lo que está bajando es la idea que ya tiene un tan profundo conocimiento en Dios, tiene tan paz con Él, puede ver e identificar rápido. Y en capítulo 4, versículo 4 del mismo libro de Primero de Juan está hablando de probando los espíritus. Y en capítulo 3 dice, el Hijo del Hombre llegó para destruir las obras del diablo. Y capítulo 4 también dice, 4:4, tal vez 4:1, pero en 4:4, mejor que Él está en ti que Él está en el mundo. Y darnos más paz aunque estamos en la batalla y llegando a ser padre. Y los padres, ¿qué habla sobre los padres? Los padres porque han conocido al que es de principio. Pero aquí, padres porque han conocido el que es desde el principio. Es lo mismo que está diciendo la repetición. Es por el conocimiento con Dios. Ya tienen confianza, ya sabe el resultado de la batalla, ya sabe que ya termina en victoria, termina la vida eterna y tienen capaz de aguantar. Pero esta parte joven es donde queremos enfocar en este pasaje y voy a mostrarle en un momento por qué. El hijo está llegando a ser joven, el joven está aprendiendo a cómo permanecer en Cristo. Es por este acto de permanecer en Cristo que tenemos la capaz de vencer el diablo. Este proceso se llama la transformación, cambio de perspectiva. Teológicamente, la santificación o es el proceso de llegar santo para vivir y pensar en la misma manera que Dios está mirándonos desde el principio de hijo. El hijo no entiende quién es el niño, pero padre que sabe. Dios está buscando al hijo y sabe instante, esto es mi hijo, va a reflejar mi naturaleza, va a vivir bajo la manera de pensar que yo instalé en el mundo, dice Dios. Pero el hijo a veces tiene que aprender cómo andar, cómo hablar y cómo vencer los desafíos en el mundo. Este proceso me lleva a la madurez. El proceso de la transformación, está diciendo Juan, incluye una batalla espiritual. Ese es el enfoque, permanecer en Cristo al vencer al diablo. El proceso de la transformación, de la santificación, incluye una batalla espiritual. Claro, el diablo fue vencido en la cruz, pero nosotros todavía no vivimos bajo el poder completamente que la cruz nos ofrece. Estamos bajo la sangre de Cristo, pero aprendiendo. Somos llegando a conocer más y más el tan poder que la cruz tiene en nosotros. Este cruz es donde demoró la sangre de Cristo. Este cruz es donde Dios recibió la propiciación, recibió el sacrificio de cordero para pagar por mis pecados. Y yo todavía no entiendo la gravedad, el pésimo que la naturaleza de pecado puede distorsionar mi vista, ¿no? Entonces, poco a poco estoy entendiendo que, este es más de solo mis hechos. Esto está cambiando mis valores mismos, está cambiando mis deseos mismos y está creciendo una fe adentro de mí que había partes de mi vida que yo no pude reconciliarme. Ahora, por la sangre de Cristo, por esta transformación, sí puedo. Y el diablo no quiere ver. El diablo va a hacer
todo él puede hacer para confundirle, para desanimarte, para desilusionarte. El diablo va a buscar a trompes, le hace caer y cambia mi enfoque afuera de Dios y ponga en el mundo. Entonces, lo que está diciendo Juan ahorita, porque recuerda, eso es como permanecer, ¿no? Que parte de permanecer en Cristo requiere saber, llegar a su conciencia, que no solo es su deseo interno que quiere quedar en el mundo, es el diablo mismo, que es el padre de las mentiras. Recuerda, si andamos en la oscuridad, vivimos en la mentira, vivimos en confusión. Y ya, eso es la batalla. Y si usted todavía está bajo esta batalla, puede decir, está en esta parte de la curva, llegando a ser joven, entendiendo que la vida no es neutral. Vivimos en territorio del enemigo. Y capítulo 5 de primero de Juan dice, todo mundo es bajo poder del diablo. Por esto debemos vivir más que en este mundo, pero con la mentalidad del reino de Dios. Lea el pasaje otra vez. Buscan las repeticiones. ¿Qué está pasando aquí? Es casi dos coplas grandes. Padres, hijos, padres, jóvenes. Dos coplas. Copla es dos ideas. Entonces vamos a reconocer primero. Aquí en verde les escribo a ustedes, queridos hijos. También acá les he escrito a ustedes, queridos hijos. Y no preocupa todavía de versículos. Recuerda los capítulos, capítulo 2 y los versículos fue puesto después. Juan escribió sus ideas para ser escuchado por sus ideas. Entonces vamos a ver que en esta lección vamos a dividir entre versículos para mantener las ideas que está brindada a nosotros. Entonces aquí en verde voy a designar la repetición de hijos. Casi es lo mismo. Les escribo a ustedes, queridos hijos. Les he escrito a ustedes, queridos hijos. En azul voy a poner por los padres. Les escribo a ustedes, padres. Les he escrito a ustedes, padres. Y en rojo voy a poner la parte de jóvenes. Les escribo a ustedes, jóvenes. Les he escrito a ustedes, jóvenes. Entonces aquí ya vienen tres diferentes niveles de personas. No estamos hablando de la cronología de tiempo, estamos hablando, recuerda, en la madurez espiritual. ¿Ya? Entonces voy a poner los tres papeles en una línea. Les escribo a ustedes, queridos hijos. Les he escrito a ustedes, queridos hijos. Esto estamos empezando a descubrir un paralelismo. Recuerda, paralelismo es una forma literaria que está juntando dos o más ideas para comprobar. Es en la comparación de las ideas que vamos a ver otro mensaje más profundo de lo que solo está diciendo las palabras en sí mismo, ¿no? Entonces mira aquí, por la gramática hay un coma y ya viene otra parte. Aquí un coma y otra parte. La primera parte de paralelismo puede ser en el mismo versículo o en la misma oración más por todo. La oración empieza con mayúscula y termina con un punto, ¿no? Y aquí anota, yo divido esos versículos 12, tres oraciones en versículo 13. Entonces yo puse A, B y C, pero la 13 es el mismo versículo. Y anota cómo 13B y C es una división grande que no puso otro versículo. Entonces,
primer parte, antes que miraron los diferentes versículos, es adentro un versículo mismo, es una comparación. Ya tenemos línea 1 y este se llama línea 2 en la segunda parte, ya quedó en blanco. Entonces, una manera para leer la Biblia es poner línea 1, línea 2. Línea 1, línea 2. Esto se llama un copla. Es dos ideas relacionadas, dividido por líneas. Y la segunda línea tiene comentario de la primera, ¿no? Recuerda en las otras lecciones. Entonces, la palabra por qué está dando qué tipo de comentario la segunda línea tiene en la primera. Y esto es porque es una explicación. Otras partes de la Biblia puede ser un contraste y puede ser un resultado de la acción. Pero aquí, en 1 de Juan 2, 12 a 14, estamos mirando por medio de la palabra porque la segunda línea en la copla está dando una explicación o una información más específica sobre el sujeto en la primera línea. Aquí, hijo. Entonces, ¿qué podemos entender sobre hijos? Sus pecados han sido perdonados. Principiante en la fe. Todos nosotros, si entramos como hijos de Dios, empezamos a conocer a Dios por medio del perdón de pecado. No hay otra forma de entrar. Si quiere permanecer en Cristo, hay que tener sus pecados perdonados. Si quiere vencer al diablo, hay que tener sus pecados perdonados, porque cuando sus pecados son perdonados, tiene acceso al poder de Dios. Si no son perdonados, su poder es bajo el príncipe del mundo, el diablo. No. Entonces, si quiere liberación del diablo, si quiere vencer al diablo, necesita el poder de Dios. Y si quiere el poder de Dios, tiene que entrar por la perdón. Y esto es un repaso, más por todo, de 1 de Juan 1:9. ¿No? Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les escribo a ustedes, padres. ¿Quién es un padre? Uno que conoce Dios desde el principio. Este puede ser principio de su vida eterna, ¿no? Cuando confesamos sus pecados como hijo, empieza su vida eterna, porque está permaneciendo con Cristo. Y cuando siga permaneciendo, y recuerda voy a retrasar, recuerda el diagrama, empezamos acá. Vamos a conocer a Dios y cómo Dios puede ganarnos la batalla. Vamos a tener un evento en nuestra vida, tras evento, una acumulación de nuestra vida. Podemos ver la fidelidad de Dios, ¿no? Porque han conocido es desde el principio. Tercer persona es joven. Y anota la orden. Hijo, padre, joven es afuera de orden. Normalmente crecimos hijos, jóvenes, padres. Entonces, para poner jóvenes abajo padre, está dando que ese es el punto. Es una herramienta de enfático para dar énfasis que Juan está escribiendo a los miembros en su iglesia que son jóvenes en la fe. Jóvenes en el sentido de permaneciendo en Cristo. ¿Qué hacen los jóvenes? Han vencido al maligno. ¿No? Un hijo está intentando entender, aprender y andar. Cuando empieza a crecer, a transformar, a santificar o a cambiar más por todo en su vida, está entrando la juventud y ya va a tener, no es porque buscan el batalla espiritual, es el diablo busca a usted. Y si usted no tiene reconocimiento de las tácticas, de la estrategia del diablo, él va a ganar cada vez. Entonces el joven va a aprender por sus fallas, va a aprender porque no está venciendo,
va a buscar a Dios para vencer, va a depender de Dios. Entonces, esto es copla entre versículos, pero nosotros queremos ver más la copla más grande. Es como versículo 12 hasta versículo 13b, es una idea grande, y versículo 13c hasta 14b es otra idea casi igual, ¿no? Entonces, en vez de en este momento mirando la copla entre versículos, por la gramática aquí de línea 1 de línea 2, vamos a poner la copla en las repeticiones de la verde, que son hijos, del azul, que son padres, y del rojo, que son los jóvenes. Entonces voy a tener en líneas acá, indicaba por versículos o la fracción de versículo, porque 13 es dividido en 3 oraciones y 14 es dividido en 2 oraciones. Esto 1A y 1B es mi cosa que yo estoy poniendo para ayudarme, es una herramienta. El número 1 es la repetición de idea. Esto es hijos, hijos. 2, padres, padres. 3, jóvenes, jóvenes. La A y la B es un variante, es algo que es un comentario de otro, ¿no? Por la diferencia en la A y la B, vamos a ver una enseñanza un poco más práctico. Entonces, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. B. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. ¿Y qué quiere decir la diferencia de blanco? Porque sus pecados han perdonado por el nombre de Cristo y porque han conocido al Padre. Y lo que yo estoy mirando en este variante es cuando pedimos perdón por mis pecados, voy a conocer al Padre. Es el resultado de esta acción. Pero para darnos un poco más claridad, voy a poner un poco indentado, un poco más adentro, los 3 ideas claves que tenemos. Entonces, ahí podemos comprobar 1A y 1B. Podemos comprobar 2E y 2B y podemos comprobar 3A y 3B y vamos a seguir no por versículos, pero por las ideas y las personas claves que son mencionadas. Y acá es entrando una forma de quiasmo, porque el paralelismo normalmente es entre línea 1 y línea 2, o la verde y la blanca, o la azul y la blanca. El quiasmo está contrastando ideas que son más profundas en la copla, como 1A y 1B. Este es un diferente tipo de quiasmo. La semana atrás, el punto principal era en el centro, ¿no? Era una idea diferente de 1A, 1 y 2. Era una idea 3 y después las ideas 1 y 2 fue repetido en la segunda parte. Pero debemos seguir el texto y no la estructura. Y en este caso, el punto principal es en los jóvenes. Entonces, Pablo quiso mostrar un contraste entre hijos y padres y centrarse en la importancia de jóvenes. Mira la progresión. Y como le dije antes, normalmente los jóvenes deben seguir hijos y después terminan padres. Pero los dos repitió una repetición que el joven terminó en el fondo. Por esto recuerda que había división en el contexto de Juan, había problema. La gente estaba buscando una manera a regresar a la coinonía, a la comunión que han perdido. Y esto llegó por una idea teológica, quizás una idea política extra que entró de la cultura, de la filosofía de los griegos, que estaba destruyendo, dividiendo la iglesia. Y en este pasaje, y va a haber en capítulos 3,
4 y 5, una amplificación sobre el diablo y su deseo y su papel y nuestra fuerza como creyente que tiene el Espíritu Santo y el poder de Cristo para vencer a este diablo. Ok, entonces voy a empezar mirando los claves verbos en la segunda parte de las coplas, porque el blanco es la variante, ¿no? Perdonados, conocidos. Por medio del perdón podemos conocer a Dios. ¿Perdón de qué? De mis pecados. ¿Y cómo? Por el nombre de Cristo que nos ofreció. Para padres es casi igualito, porque han conocido al que desde el principio, Padre en la B, porque han conocido al que es desde el principio. No cambia, porque el Padre por la experiencia, por tener sus pecados perdonado, entró un conocimiento y maduró este conocimiento hasta que el Padre es el maduro en la fe que tiene paz, que reconoce al diablo y no está asustado, pero a veces está luchando con toda su fuerza, ¿no? Pero su ansiedad, su manera de dejar lo que es atrás y vivir en el nuevo reino de Dios ya está bajo una sabiduría que el hijo todavía no tiene. La clave es en la joven, porque han vencido al maligno. Esto es un joven que puede vencer. Este joven, mira, porque son fuertes. Aquí no tenemos esta idea. El joven es fuerte porque está creciendo en la fe. El joven está, la palabra de Dios permanece en ustedes. Ustedes, está hablando de los miembros ahí, ¿no? Permanece. ¿Qué permanece? La palabra de Dios está permaneciendo en los miembros y por causa de esto han vencido, ¿no? Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. No tenemos mucha explicación. Aquí en la B, recuerda la A y la B es amplificando la A. Han vencido al maligno porque son fuertes. Han vencido al maligno porque la palabra de Dios permanece en el joven. Por esto han vencido al maligno. Han vencido al maligno. Llegó no por las fuerzas humanas, pero fue por la sabiduría de Dios, por la palabra que está memorizando, que está confiando y recuerda, obedeciendo, guardando sus mandamientos, fue la primera parte. Está poniendo en práctica los primeros enseñanzas en capítulo 2, 4 hasta 11, o 3, perdón, 3 hasta 11. Resulta en fuerza. Le he escrito a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Eso es la única parte en todo el pasaje que está hablando de ustedes. Por esto y la orden, poniendo jóvenes en el último, afuera de orden, enfático, es porque pienso que aquí está escribiendo Juan a nosotros en nuestro proceso de transformación, nuestro proceso de santificación. Nota aquí, en la primera copla de 1:12 hasta la mitad de 13, versículo 13, les escribo el tenso de verbo. El tenso de verbo es en el presente. Juan está escribiendo. Pero note en la 13c hasta fin de 14, les he escrito. Ese es el pasado. ¿Cómo puede ser? ¿Está empezando presente y terminando en pasado?
No es así. Esto es una distinción en la gramática griega donde fue escrito en su origen. El idioma original es griega. Y griega ocupan un tenso específico de pasado para demostrar que es hecho, ¿no? Es una acción completa. En el presente está mirando lo que está delante de mi vista. Si está al lado de un desfile, está mirando el desfile pasando, ¿no? Es el presente. Pero este tipo de verbo está mirando desde el principio al fin en una vista. De niño hasta padre, hasta anciano. Está mirando todo, está refiriendo. En griego, los tensos de presente, pasado y futuro está refiriendo a la acción en vez de la cronología. La acción es hecho, es visto. Entonces, lo que quiere demostrar en la acción es la certeza de la acción. Y es hecho, es cierto, tenemos confianza en lo que Juan está diciendo aquí. Podemos vencer el diablo cuando permanecemos en la palabra de Dios. Por esto, eso es la perspectiva de Juan escribiendo, y esto es la perspectiva que Dios está mirando. Por esto, Dios puede salvarme en mi niñez espiritual, justificación, estoy declarado justo por medio de la obra de Cristo. Pero mi vida no es justo. Mi vida está cambiando. Mi vida está en transformación, está santificando. Yo estoy luchando para cambiar mi vida porque tengo que morir a mí mismo, a mis derechos. Y esto es duro. Tengo que confiar en Dios al levantarme como nueva persona. Y esto requiere mucha fe. Pero Dios puede ver el principio y el fin en el mismo instante. Él sabe que es una obra completa, tanto en la obra de Jesús en la cruz y mi camino como creyente, como cristiano. Hay otra diferencia, y yo puse las palabras griegas aquí. Teknia es hijos. Paidia es niños. Y si usted tiene una versión de la Biblia de las Américas, es la única Biblia que está dando esa distinción. Ellos pongan niños acá, mientras la Reina Valera y los otros queda con la misma palabra hijos. Y no vas a saber que la palabra es diferente en estas versiones sin una nota de estudio o una nota a pie, cruz referencia, o mirando el texto griego mismo. Pero no es la misma palabra. Les escribo a ustedes, queridos hijos. Les he escrito a ustedes, queridos niños. Está dando un poco más énfasis que estamos empezando como niño, como más menor de edad de un hijo. Es más, la palabra más correcta es hijito, ¿no? Esa es otra diferencia que es interesante. Entonces ya tienen tenso de verbo y ya tienen diferente palabra traducido en muchas versiones como hijo. Esto es de la nueva versión internacional, no distingue. Y tampoco está cambiando de la versión Reina Valera, pero es en la Biblia de las Américas. Ese es mi favorito. Y yo tengo en inglés es the New American Standard. En castellano la Biblia de las Américas es un poco más cerca a las idiomas originales. Pero
para ser más cerca, a veces es un poco más duro a leer. Regresamos para concluir. Hijos, padres, jóvenes. Está hablando de nivel de madurez de creyente. Cuando un hijito está recién aceptando a Cristo, comprometiendo su vida, es duro para cambiar su vida. Y muchas veces Dios permite sufrimiento. Dios permite sacrificio. Dios permite unas cosas que puede cambiar mi vida. Yo pienso en Venezuela. Dios puede permitir un colapso de su país para darle una idea que tiene que tener un colapso en su vida, de su vida vieja. En la pandemia, Dios puede dar un colapso de su salud para darle cuenta que esta vida carnal tiene que morir si queremos tener espacio por una vida espiritual. Tenemos que ofrecernos como un sacrificio vivo, dice Romanos 12, capítulo 1, versículo 1. Presentaos sus vidas como un sacrificio vivo. En esto va a haber la transformación. Lea si tiene tiempo. Romanos 12, versículos 1 y 2. Podemos entender la voluntad de Dios por nuestra vida solo cuando descargamos la vida carnal y presentamos nuestras vidas para morir. Identificamos con Cristo en su muerte, como dice en Filipenses 3, 10 y adelante, compartiendo sus padecimientos para levantarnos en nueva vida. La vida eterna empieza ahora. Y si no me gusta la vida eterna ahora, ¿por qué voy a gustarlo en la vida de porvenir? ¿No? Proceso de transformación. Por esto estamos muriendo nosotros mismos. Cuando estamos llegando a la madurez, vamos a buscar con un anhelo, porque ya tenemos el sabor, ya probemos la victoria de Cristo. Esto bajada no quiere decir que la guerra espiritual han frenado, más está dando que ya estamos buscando, ya no estamos luchando entre mí mismo para vivir en la carnalidad. Estoy reconociendo las tentaciones a regresar, pero yo quiero permanecer con Cristo en la vida espiritual, la vida eterna. Bueno, hermanos, esto es la tercera manera que cómo podemos permanecer en Cristo. Si usted puede reconocer y tener conciencia de esta batalla, usted va a ver esperanza, porque ya sabe lo que está pasando, ¿no? Y Dios va a darle una sed a salir. La profesión no es mi identidad es en Cristo. Entonces, ni importa si estoy trabajando por un lado o de otro, lo que importa es estoy viviendo donde Dios me quiere vivir. Bueno, hermanos, esto es todo por hoy. Vamos a ver cómo podemos entrar esta batalla espiritual en la próxima lección. Dios te bendiga.